Extra urgente. Robert F. Kennedy Jr. dice: veremos a un presidente patriota muy diferente al que vimos durante su primer mandato. Kamala Harris dirige una campaña basada en esperanzas partidistas y no realidades. Harris careció de confianza y actitud presidencial en su primera entrevista televisiva, dice experto en lenguaje corporal. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Robert F. Kennedy Jr. acaba de aparecer en un podcast y dijo algunas cosas bastante notables. En primer lugar, dice que conoce al presidente patriota desde hace mucho tiempo, como amigos e incluso durante los momentos en que se enfrentaron en una demanda. También afirma haber ganado la demanda. ¿Sabías qué? Nunca había oído esto antes y no puedo encontrar ninguna información pública al respecto. Por supuesto, eso probablemente se debe a que no fue Robert F. Kennedy Jr. el que demandó individualmente a Donald Trump, sino más bien es probable que una de sus empresas demandara a una de las empresas de la otra. Y esos nombres de esas entidades pueden no ser información pública. De hecho, ChatGPT como Grok afirman que no pueden encontrar ningún registro público de que Robert F. Kennedy haya demandado alguna vez al patriota. Pero eso fue solo un pequeño e interesante detalle en el camino hacia un reclamo más grande. Dice que al conocer al patriota desde hace tanto tiempo, lo conoce bastante bien y que han tenido muchas conversaciones recientes sobre lo que el patriota piensa que salió mal en su primer mandato y cómo va a hacer correcciones serias en su segundo mandato. Él sabe exactamente a quién contratar ahora y quizás más importante aún, a quién no contratar. Kennedy habla sobre sus conversaciones con el patriota, admitiendo lo que hizo mal la última vez y algunos de sus malos nombramientos. Los libertarios, los partidarios de Kennedy, los partidarios de DeSantis que se oponen al patriota, etc., deberían estar saltando de alegría, porque esta fue su mayor crítica al patriota y ahora él la está abordando y Robert F. Kennedy Jr. lo está respaldando. Las quejas que tenían sobre el patriota, él las está abordando. El roce del patriota con eventos negativos en Pensilvania ha alterado su perspectiva sobre la vida y ahora está encerrado y tiene a su alrededor un equipo para lograrlo. Me encanta, esto es absolutamente grandioso. Es una combinación interesante. Creo que los mejores y más fuertes líderes pueden cambiar sus opiniones y estrategias en un instante y a menudo lo hacen. Pero la esencia de quiénes son sigue siendo sólida y consistente a través de las décadas. Hace más de 35 años, en 1988, el patriota apareció en un medio de televisión, Oprah, y tuvieron una charla increíble. Todos los amaba antes de que se postulara para presidente. Y hablando de postularse para presidente, Oprah le preguntó si alguna vez pensó en postularse. Escuche cómo le dice a Oprah que no tiene ningún deseo de postularse para presidente porque es una vida difícil. Pero luego dice que nunca cerraría la puerta en caso de que las cosas se pusieran tan mal en Estados Unidos que tuviera que hacerlo. ¡Qué hombre tan sabio! Mantuvo la puerta abierta porque ya entonces podía ver hacia dónde iba Estados Unidos. De otro lado, Kamala Harris parece haberse dado cuenta de que no puede ignorar el peso del historial económico de la administración Joe Harris y en cambio debe defenderlo. En su entrevista el día jueves con Dana Bash de CNN, Harris elogió los logros de la administración en materia de empleo, sus logros legislativos e incluso se atribuyó el mérito de la reducción de la inflación. Por supuesto, no le preguntaron qué había hecho la administración para reducir la inflación. El balance de Joe y Harris es muy pesado.
El 52% de la población dice que desaprueba el desempeño de Joe en lo que respecta a cuestiones económicas, incluido un 40% que lo desaprueba firmemente, según la última encuesta de YouGov. El grupo de votantes que lo aprueba representa solo el 39% de los votantes registrados y solo un 19% lo aprueba firmemente. El 52% de los votantes registrados también dice que cree que la economía está empeorando y un pequeño 21% dice que está mejorando. El 43% dice que está peor ahora que hace un año, frente a solo el 16% que dice que está mejor. Harris fue una de las mayores animadoras de las políticas económicas de la administración, llegando incluso a utilizar el término Bidenomics como una descripción positiva. Bidenomics está funcionando, dijo Harris en discursos por todo el país. Y por supuesto, brindó el voto decisivo para cada una de las leyes que definieron la economía de Joe Harris. Aunque evitó usar el término Bidenomics en su entrevista con CNN el jueves por la noche, Harris se esforzó con todas sus fuerzas por defender las políticas de la administración. Sin embargo, lo que tenía eran, en su mayoría, tonterías. Una vez más, afirmó no realmente que la economía ha agregado 800,000 nuevos empleos en la industria manufacturera, una afirmación que ahora es aún más dudosa después de que la Oficina de Estadísticas Laborales dijera a principios de este mes que probablemente reduciría la estimación de las nóminas de fabricación en casi 100,000 puestos de trabajo. También repitió una vez más el pecado original de la administración Joe Harris, la no realidad de que la economía estaba en ruinas cuando asumió el cargo en 2021. Joe comenzó a recitar esta falsedad durante la campaña electoral en 2020 y fue ayudado con figuras cómplices e incompetentes de los medios de comunicación del establishment. Por ejemplo, Chris Cuomo, entonces presentador de la CNN, afirmó no realmente que la economía estadounidense estaba más afectada que la de Alemania, ya sea porque Cuomo no entendía las cifras oficiales del gobierno o porque no le importaba. Pero no nos metamos con Cuomo. Ryan Williams, de MSNBC, también expresentador que estuvo en MSNBC en 2020, también no dijo la verdad sobre el estado de la economía en 2020, aunque ningún mortal sabrá jamás si esto se debió a una no realidad deliberada, a una ignorancia temeraria o a una incompetencia inquebrantable. Si tuviéramos paciencia, probablemente podríamos dedicar toda esta edición del medio business a señalar ejemplos de presentadores de televisión, informes de periódicos y expertos que difundieron no realidades sobre el estado de la economía en 2020. Lamentablemente, la complicidad de los medios de comunicación en relación con esta no realidad en particular no es solo parte del registro histórico, es un escándalo en curso para la prensa estadounidense. En la entrevista de Dana Bash con la señora Harris, la cobertura en periódicos como el Times, el Post, tampoco tomó nota de la no realidad de Harris. Para unos medios que parecen estar obsesionados con la verificación en tiempo real de cada declaración del patriota J.D. Vance, se trata de un descuido vergonzoso. Nos gustaría tener más confianza en que una campaña basada en tonterías fracasaría, pero la historia está llena de ejemplos de no realidades que derrotan a la competencia. Si bien el patriota todavía disfruta de una ventaja sobre Harris en la mayoría de las encuestas, en lo que respecta a la economía, esa ventaja se está reduciendo. Una encuesta realizada para un medio entre el 23 y el 25 de agosto concluyó que el patriota tenía solo 3 puntos de ventaja en la economía por debajo de los 11 puntos del mes anterior. Los resultados de la encuesta sobre la confianza de los consumidores publicada el viernes por la Universidad de Michigan muestran una explosión de esperanza entre los demócratas y un debilitamiento del optimismo entre los republicanos supuestamente. El índice de expectativas a futuro aumentó de 81.7 entre los demócratas en julio a 94.0 en agosto. Entre los republicanos cayó de 59.2 a 56.3. Los demócratas mostraron un gran aumento del 10% en el sentimiento, mientras que los republicanos registraron una caída de igual magnitud. Estos patrones fueron el resultado de un cambio radical en las expectativas electorales este mes, con Harris emergiendo como la candidata demócrata a la presidencia.
En julio, el 51% de los consumidores esperaba que el patriota ganara las elecciones frente al 37% que esperaba a Joe. En agosto, las expectativas electorales cambiaron. El 36% esperaba que el patriota ganara en comparación con el 54% que esperaba a Harris, dijo Joanne Shu, directora de la encuesta, en un comunicado. De otro lado, una experta en lenguaje corporal que analizó la primera entrevista de Kamala Harris con los medios desde que se convirtió en la candidata presidencial demócrata, le dice al medio FOX que cree que Harris no estaba segura de lo que decía y carecía de un comportamiento presidencial. La vicepresidenta se sentó junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el jueves por la noche para una entrevista con CNN, después de evitar en gran medida a la prensa desde que ascendió a la cima de la lista demócrata, pero parecía mirar hacia abajo con frecuencia mientras respondía preguntas. Cuando miro su comportamiento en general, no transmite la confianza ni la apariencia presidencial necesaria para ejercer su cargo, dijo la experta en lenguaje corporal Susan Constantine al medio FOX. Por lo que vi anoche, definitivamente necesita hacer algunos ajustes en su lenguaje corporal para parecer más segura. El hecho de que mire mucho hacia abajo elimina mucha de la fluidez y la autenticidad, añadió. Cerca del comienzo de la entrevista, a Harris le preguntaron 2 veces sobre su agenda del primer día, pero dio respuestas generales en lugar de responder con una orden ejecutiva o directiva específica. Cuando ella tiene dificultades, empiezas a ver que mueve mucho la cabeza. Ya sabes, el movimiento de la cabeza es: ¿qué parte del archivo de mi subconsciente voy a sacar? ¿Cuáles son mis respuestas?, dijo constantemente sobre Harris. No podía dar una respuesta clara y por esto tiende a mover la cabeza. Cuando hablas de esa manera, continuó, es otra señal de que ella no está realmente preparada, no tiene confianza en sus propias respuestas. Cuando se desvía la mirada, se trata de una forma de desviar la mirada, dijo Constantine. Así que cuando se elimina la mirada, cuando no se establece un buen contacto visual, simplemente se me demuestra que no está segura de lo que dice. Harris se sentó junto a Walz durante la entrevista en Savannah, Georgia, y Constantine dijo que Harris estaba buscando constantemente reconocimiento durante el evento. Ella está buscando esa señal de Walz para ver si está de acuerdo. Muchas veces cuando lo vemos, tiene los labios apretados, lo que tiende a ser una expresión más seria, más serena en su boca, dijo. La campaña no respondió de inmediato a una petición de comentarios del medio FOX. En general, como mujer, yo diría que si una mujer va a ocupar un puesto en el poder, tiene que parecer una mujer en el poder, dijo Constantine. Y ella no lo parece en este momento. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.